Bien, en este vídeo lo que vamos a intentar hacer es buscar una definición de lírica, que como tal es problemático, no es fácil definir lo que es la lírica. ¿Y por qué no es fácil? Porque actualmente estamos, digamos, muy influidos por el romanticismo. La época romántica en literatura pues nos ha dejado las formas típicas líricas que actualmente pues nos influye a la hora de definir la lírica. En la época clásica no estaban tan definidas las líneas entre lo que actualmente entendemos por lírica y el resto de las artes imitativas. Por eso precisamente lo que hace Platón dentro de su teoría sobre los géneros literarios, la literatura, las artes en general, que no estimaba mucho porque eran copias de copias, como ya sabemos, pero lo que él consideraba que distinguía la lírica del resto de los géneros, lo que podríamos entender ahora por géneros literarios, la forma de enunciar en la que había una imitación de las acciones, como podía ser el teatro, la tragedia y la comedia, pues eso estaba dentro del género lírico. Y al igual que en los ditirambos de los recitales de los poetas, y en la épica él considera que había una mezcla de ambas, porque cuando hablaba el poeta y no había intervención de los personajes o de actores, entra dentro de lo que ahora entendemos por género lírico. Algo similar le ocurre a Aristóteles. Entonces, para él, la forma de imitación, él habla de formas de imitar, y la forma de imitar activa es la que hacen en la tragedia y en la comedia. Los actores directamente nos muestran la acción, nos muestran una copia de la acción. Y en la épica se da una narrativa también, un poeta nos cuenta una historia en la que, por un lado, intervienen los personajes directamente y es similar a la tragedia, pero por otro lado habla un poeta, habla un narrador. Pues en ese momento en los que habla el narrador, podría considerarse también que entra dentro de lo que se llama el género, actualmente lo que se llama el género lírico. Entonces, a lo largo de la historia vamos a ver una serie de respuestas, de intentos de acercamiento y de intentos de definición de lo que es la lírica. En la época de los comentarios clasicistas del siglo XVI, con Alonso López Pinciano como el principal representante, él lo que detecta en los poemas, en los determinados textos, que tienen una forma peculiar de enunciación, y en eso se basa para definir también el género lírico. Considera que es una forma peculiar en la que el poeta habla directamente y propone el nombre de lírica para sustituir al ditirambo. Entonces ya deja a un lado lo que es el género menor, que es el género lírico, y por otra parte distingue los ditirambos, las zarabandas, que son alabanzas a la diosa Venus, y los ditirambos, que son los versos dedicados al dios del vino y de la sensualidad, que era Dionisos. Es curioso porque se mantiene a lo largo de la historia esta línea de interpretación y definición del género lírico basándose en la forma de enunciar. Y en esto tenemos a dos autores que lo dicen muy claramente. Por un lado, Karlheinz Stirle. Karlheinz Stirle considera que la lírica tiene una forma peculiar de enunciación caracterizada por una transgresión. Se basa en un lenguaje bello o al menos transgresor, diferente del cotidiano. Algo similar dice Käthe Hamburger. Para ella, la enunciación lírica es lo más importante para caracterizar al género. Y aquí está dicho todo. Es decir, el lenguaje creativo es la razón fundamental por la que se considera un poema diferente a un texto de ficción. Es el lenguaje creativo lo que lo define, y es diferente al lenguaje de ficción dramático o narrativo. Otra línea interesante para intentar definir lo que es la lírica es la que siguen determinados actores en torno a lo personal, lo subjetivo, lo emotivo, como definitorio de la lírica. Y efectivamente
Hay tres teóricos de la literatura que se centran en este elemento, en el elemento sobre todo subjetivo, en donde se transmiten determinadas emociones, en donde está el yo muy presente. Y tenemos a tres actores, a Roman Jakobson, a Emil Steiger y a Northrop Frye. Roman Jakobson se centra en la parte de la primera persona y la función emotiva. Por su parte, Emil Steiger, se centra en el misterio, en lo que se transmite en el momento en que se interpreta prosaicamente, ya deja de tener ese misterio y deja de ser lírico. Y por último, Northrop Frye, y en este caso le interesa un ritmo asociativo entre el sonido y la emoción y el sentimiento. Hay una asociación que llama él entre estos dos elementos y que le conceden belleza y consiguen transmitir ese misterio, esa subjetividad y esa emoción. Otra línea más es la que sigue otro teórico de la literatura, que es René Belec, para quien no es posible la definición de la literatura. Lo que él considera que es la expresión, la vivencia, la voz, eso es imposible meter en una definición. Queda en vía muerta. Todo intento de definirlo, el género lírico, para él no tiene sentido. Entonces, lo que para él existe son géneros concretos, en donde puede apreciar que hay elementos de líricos, o podemos estar de acuerdo en ello, pero un género, la lírica como tal, no es posible definirla. Bien, y queda por último hacer un acercamiento a esta búsqueda de la definición de la literatura, en cuanto a su relación con la poesía, con la literatura actual y demás. Aquí tenemos a dos autores. Por un lado a Johannes Pfeiffer, para quien la expresión es lo importante en este género. La expresión está por encima de lo que se quiere expresar. Es lo que él llama la absorción del qué por el cómo. Y algo similar nos dice Octavio Paz, para quien la actividad poética tiene por objeto esencialmente el lenguaje. Es un juego con el lenguaje. No hay una referencia externa. La referencia de una palabra para él es otra palabra. La experiencia del poeta es sobre todo una experiencia verbal.